Aleluya. Dios le bendiga, amada iglesia. En esta hora voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar inicio al servicio del Señor, dándole la honra y la gloria porque Él es bueno. Amén. Invito a que vaya conmigo al Proverbios número 4. Proverbios número 4. Aleluya. Libro de Proverbios, capítulo 4. En esta hora cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Les invito a que vayamos a la escritura y darle lectura a esta porción. Aleluya. Que adoramos hasta el versículo 10 solamente. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanza. No menosprecies mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ellas te guardarán. Ámalas y te conservarán. Sabiduría entre todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Gracias por mis hermanos que ya están aquí presentes. Apresura los pasos, Señor, de aquellos que todavía vienen en camino. Te pido por ellos, Señor, que tú los traigas con bien aquí a tu casa, Señor. Muchas gracias te damos. Que tu nombre sea bendecido y tu nombre sea exaltado. Bendice a mis hermanos, que aquellos que vienen todavía en camino, Señor, aquellos que van rumbo a su casa, Señor, cansados de su trabajo, te ruego que les des ese descanso también ahí en casa. Dios, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad de estar hoy, Señor, en este día, delante de ti y delante de tu presencia. Muchas gracias te damos, Señor, y a ti daremos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Así como está de pie, vamos a entonar cántico, alabanza al Señor y darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Te adoramos, Señor. Del fuerte el aplauso al Señor. Él está aquí. Y hoy es el tiempo de alabarle. Llegó la hora de alabar al Rey. Amén. Use sus palmas. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Este es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Este es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está
grande es Él. Vamos a alabarle. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios. En la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios. Y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré. Pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanza, río de alabanza daré, solo ante él danzaré. Pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Grande, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios. Y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Aleluya. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios. Y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Río de alabanza, ríos de alabanza daré, solo ante él danzaré. Pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanza daré, solo ante él danzaré. Pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Grande es el Señor, porque ante él toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y el poderoso vive en cada uno de nosotros. Poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. El poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive. El poderoso vive, el poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Poderoso, el poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Cantaré, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la
la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. El Santo de Israel está aquí y ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios poderoso, León de Judá. El Santo de Israel está aquí y ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Nuestro Dios fuerte y valiente. Sí, Señor. Vamos a adorar, seguir adorando al Señor. Te adoramos, Jesús. Porque Él nos amó primero, pero Él es nuestro amor, nuestra fortaleza. Es aquel que nos dio una razón para poder vivir. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo
imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Eres nuestra paz, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.
yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Dele esas palmas fuertes al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Qué más podemos decir que la misericordia del Señor está con nosotros y está con usted? Ponemos un cántico más. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Porque su fidelidad es para siempre y es más alta que los montes. Dice su palabra, más profunda que el mar. Permanece para siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad sostiene mi vida. Se compara solo con tu amor. No dejes que caiga. Sosténme con tu mano. Más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma. Confianza, tu fidelidad se compara solo con tu amor. No dejes que caiga.
sosténme con tu mano. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma. Te adoramos, Señor. Me da la confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No dejes que caiga. Sosténme con tu mano. Sosténme con tu mano. Aleluya, denle esas palmas fuertes al Señor. Su fidelidad del Señor permanece siempre para con nosotros. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Nos alegramos de verle, que haya hecho todo lo posible de poder llegar y estar a un momento en la presencia del Señor. Para algunos de nosotros, algunos de ustedes es un poco difícil, ¿verdad? Los horarios de los trabajos, pero agradecemos a Dios por los que estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Libro de Isaías, capítulo 6 y el versículo 8, versículo muy hermoso. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Me indica con un amén cuando ya lo haya encontrado. Y todos, una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por tu fidelidad. Gracias por este remanente, Señor, que hizo todo lo posible de llegar aquí a tu casa, a tus atrios. Muchas gracias te damos, Señor, pidiéndote ahora de tu gracia, tu presencia, Señor, pidiéndote tu misericordia, pidiéndote, Señor, que traigas tu refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, y aún a través de las redes sociales, Señor, aquellos hermanos que están pasando quizá por alguna necesidad. Yo te ruego por ellos, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú los toques, Señor, y que ellos puedan recibir también este toque especial. Bendíceles, Señor, de una manera grata, de una manera linda y especial, y a ti daremos honor y gloria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede ocupar su asiento, iglesia. Leemos titulado estos versículos y de ahí nos vamos a ir al libro de Génesis, la intercesión. Qué importante es que tengamos a un compañero, una compañera, un amigo, tengamos alguna persona que se pare enfrente de nosotros para que pueda interceder. Yo creo que en algún momento el ser humano ha necesitado de alguien más para interceder. En tiempos críticos, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, en tiempos cuando uno está pasando por ese valle de sombra y de muerte, siempre ha necesitado que alguien le pueda extender la mano para poderlo sacar de ese atolladero, o que alguien pueda hablar por alguien mismo. Nosotros vemos que a través de toda la historia, hombres que se pusieron en la brecha, y aún viendo nosotros en nuestros días cuando, por ejemplo, el niño se porta mal y de repente viene papá y le quiere dar con el cinto, pues se para mamá para interceder por él, para que no le peguen tan fuerte, ¿verdad? Y ahí comienza aquella intercesión. Cuando mismo nos pasamos la luz roja o vamos a alta velocidad, llega el policía, nos da un ticket y tenemos que ir a ver al juez, ¿verdad? Para someter ese ticket, pero hay alguien que está intercediendo todo el tiempo por nosotros, y esto puede ser un abogado o llevar a alguien que pueda interpretar, si en caso no sabemos inglés, para que nos puedan ayudar. Entonces miramos que siempre necesitamos la ayuda de alguien, siempre lo vamos a necesitar, aunque ciertas personas puedan decir, bueno, yo lo sé todo, yo no necesito la ayuda de nadie.
pero se va a llegar el momento que todos necesitamos de todos, ya sea para cualquier índole, cualquier cosa, cualquier situación. Es aquí cuando comienza la intercesión de una persona hacia con otra persona, y especialmente cuando se tratan de leyes, vemos que siempre vamos a necesitar de alguien realmente que pueda interpretar las leyes. Así es que a través de todo esto, amado hermano, hoy nosotros, la iglesia, es tan importante en el mundo espiritual, que la Biblia es la que nos rige, la Biblia es la que nos enseña, la Biblia es la que nos muestra de qué manera tenemos nosotros que presentarnos ante la presencia del Señor como cuerpo de Cristo. Tu hermano que lo tienes a tu lado, tu hermana que está a tu lado, tu hijo, tu hija, quien sea que tienes a tu lado, en algún momento se va a parar en la brecha y va a comenzar a interceder por ti. Por eso es tan importante la relación dentro de la misma casa de Dios, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de nuestro hermano, y cuando realmente lo lleguemos a necesitar es porque esta persona va a interceder por nosotros, sea en lo mínimo o sea completamente en lo grande. Necesitamos nosotros la intercesión, que alguien esté intercediendo por nosotros. A través de toda la escritura podemos mirar cómo Jesús estaba orando o intercediendo por aquellas multitudes. La Biblia nos enseña que había grande gente, había grande multitud que no tenían pastor y andaban como ovejas desparramadas, pero es aquí donde entra el trabajo del Señor para poder interceder por esas ovejas. ¿Por qué? Porque estaban totalmente fuera, descarriadas del camino del Señor. La escritura también nos enseña que el Espíritu del Señor está clamando con gemidos, que es el que está intercediendo por vosotros ante la presencia del Señor. Dentro de la misma escritura nos enseña que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es una persona que está intercediendo por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede llevar nuestra plegaria ante la presencia del Padre, y Él comienza a ver todo lo que el hombre necesita sobre la tierra, ya sea de bendición o ya sea de angustia, pero esa petición llega ante la presencia del Padre, y vemos que el Señor siempre va a estar delante de su pueblo y siempre va a estar delante de la presencia de Dios. Cuando ya más débil nos sentimos, es cuando necesitamos que el toque divino de parte del Señor. Durante este día me hablaba una persona y decía: pastor, ya no puedo seguir mi vida espiritual, yo necesito la administración ahorita en este momento porque me estoy muriendo. La respuesta más sencilla en ese momento es que no necesita la fuerza del hombre, sino necesita una fuerza sobrenatural, que va a ser el poder de la misericordia del Señor. La única respuesta en ese momento, por las circunstancias como se encontraban o se encuentra uno en ese instante, mire, hermano, vaya y métase inmediatamente al cuarto y ahí comience a derramar su alma y su espíritu ante la presencia del Señor, y allí mismo el Espíritu es el que va a interceder por usted ante la presencia del Padre, y después de ciertas horas usted me habla y me avisa ahora cómo se siente usted después de haber derramado su copa, su alma ante la presencia del Señor. Porque la Escritura nos enseña que cuando uno se acerca al Señor, dice que un corazón constricto y humillado jamás va a ser despreciado, jamás va a ser despreciado. En estos tiempos que estamos viviendo, el ser humano está padeciendo de muchas situaciones, ya sea psicológicamente o no hay paz en su corazón, o estamos pasando por aquellos estragos amargos, amado hermano. Pero aquí es cuando la iglesia va a hacer el trabajo del Señor. La iglesia vamos a hacer el trabajo. Al poder estar aquí en la casa del Señor, no simplemente es llegar, venir a adorar al Señor y un culto más, un culto menos, el poder cumplir con el Señor. No solamente se trata de eso, no solamente se trata de que usted venga y se siente, de sus diezmos, sus ofrendas, su alabanza, su cántico al Señor, su servicio, no, sino hay algo más allá todavía, que al momento que usted viene a la casa del Señor es para comer la palabra de Dios, y esa palabra, como aquella pajarita, aquel pajarito que come los alimentos, ¿verdad? Y cuando termina de comer los alimentos, va y sube hasta el nido, y allí en aquel nido
viene a sacar aquel alimento para dárselo a sus polluelos. De esta manera, usted cada vez que viene a la casa del Señor, viene también con ese propósito. El propósito es tomar la palabra, agarrar la palabra, porque alguien allá afuera lo va a estar necesitando. Alguien allá afuera va a estar pasando por estas circunstancias adversas de lo que el mundo ha estado pasando, y es aquí cuando ahora usted se va a poner enfrente para poder interceder por medio de la palabra hacia con esa persona. Así es que la iglesia tiene un trabajo que desempeñar. La iglesia tenemos que estar capacitados para poder pararnos en la brecha y para poder orar, para poder interceder por aquellas personas que realmente van a necesitar la ayuda de usted. El poder estar en la casa de Dios no es en vano y decir, bueno, voy simplemente a cumplir con el pastor, cumplir con el Señor, cumplir con la iglesia, cumplir con los hermanos. No se trata solamente de eso, sino se trata de llenarnos a través del Espíritu para poderles dar de comer a aquellas personas. Hay alguien allá afuera que te está esperando para que tú intercedas completamente por él, como lo hizo el Señor. Jesús en cierta ocasión, al mirar, salió fuera de la ciudad y se sentó en aquel monte, y al momento que se sienta en el monte, él mismo comenzó a sentir el dolor de los habitantes de Jerusalén, y él comenzó a estar orando por Jerusalén. Él comenzó a estar intercediendo por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de que Él estaba aquí en la tierra, Él ya conocía el dolor de su iglesia, Él ya conocía el dolor de sus seguidores, Él ya conocía el dolor de la población, y se sienta desde aquí al monte y comienza a ver, y Él mismo comienza a estar intercediendo por Jerusalén, por todo lo que iba a llegar en estos momentos, en este momento, en este instante, y quizá en estos minutos. Mismo el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando ya el hombre ya no puede caminar, cuando ya el hombre ya no puede avanzar, cuando el mismo hombre se comienza a alejar de la presencia de Dios, Jesús está intercediendo por usted. Jesús está intercediendo por nosotros, y Él es el que nos da ese nuevo ánimo, nos da esas nuevas fuerzas, nos da esa victoria y nos da ese aliento para que la iglesia, sus hijos, su pueblo siga avanzando hacia adelante. Vemos nosotros que también el Señor hizo algo de estar intercediendo por sus discípulos. El momento que el Señor comienza a llamar a cada uno de sus discípulos, les iba a ser difícil el poder ahora, después de llevar una vida secular o trabajar para el mundo, y ahora llevar a cabo un trabajo espiritual, les iba a costar a ellos, les iba a costar. Pero vemos que la intercesión de Jesús y la enseñanza del Señor, esto les ayudó para que los discípulos, ellos comenzaran a hacer el trabajo que el Señor les había mandado hacer. Vemos aún que el Señor los llega y los prepara, y preparó a aquellos 70, y la multitud se fue multiplicando día tras día, pero los preparó para que fueran de dos en dos, para que uno comenzara a orar mientras que el otro estaba hablando. Ya había alguien que estaba intercediendo. La importancia de estar intercediendo los unos para con los otros, amado hermano, porque sabe una de las cosas, que cuando uno intercede por alguien, las oraciones van a la presencia de Dios, y uno mismo puede sentir el respaldo de aquellas oraciones. ¿Por qué? Porque hay alguien en ese momento que está intercediendo por ti. Vemos cómo el Señor tanto comenzó a orar, a interceder por aquellos grandes grupos, como también el Señor oraba por grupos pequeños. Hay gente que les gustan las multitudes, predicadores, evangelistas, misioneros, que les gustan las multitudes, pero el Señor, vemos que Él es nuestro maestro, que tenía también un pequeño grupo, los cuales el Señor comenzó a interceder por ellos. Vemos que la intercesión es tan importante para la vida de cada ser humano. La intercesión nos lleva aún a tocar la presencia del Señor. La intercesión es la que necesitamos a cada momento para tener esa vida de victoria. Recordando el pasaje bíblico cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, quizá conviene la historia, o comenzamos nosotros a ver al Señor allá colgado de aquella cruz,
crucificado en aquella cruz, y vemos que al lado tenía un hombre, a la derecha estaba uno y a la izquierda estaba el otro hombre, sino que comenzamos a ver el cuadro de cada uno de ellos. Tanto los dos eran ladrones y habían hecho tanta maldad sobre la tierra, se habían portado mal. Su destino de ellos era completamente el llegar a morir. No había una seguridad, no había una victoria, no había una tranquilidad para ellos por el acto del pecado que habían cometido aquí en la tierra. Hombres que quizá toda su vida se pasaron robando, estafando y quizá a lo mejor hasta matando por causa de ir a llegar a robar. Pero esta era la vida de estos hombres. Pero nunca se imaginaron que en la cruz del Calvario iba a estar alguien intercediendo por ellos. Nunca se imaginaron el momento que la salvación le llegó a uno y le llegó al otro. Sino comenzamos a ver este cuadro, y el cuadro vemos que uno a la izquierda y el otro estaba a la derecha. Vemos que uno comienza a hablar y el otro también comenzó a hablar. Pero vemos que allí mismo tiene uno la conversación, pero uno de ellos, vemos, amado hermano, que uno de ellos pronunció aquellas palabras. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sino que la salvación para ambos llegó en ese mismo momento. La salvación para que Jesús intercediera por ellos. Pero más sin en cambio hubo gente que no quiso que el Señor orara, sino que vemos ahora que este hombre, el cual el Señor le entregó la salvación, pero no la quiso tomar. Él mismo despreció la intercesión en ese momento. Pero aquel corazón constricto y humillado, aquella persona reconoció que había pecado ante la presencia de Dios. Aquella persona reconoció la falta que había cometido en la tierra. Por eso el Señor le dijo él al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y vemos que las palabras que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy, en este mismo momento, estarás conmigo en el paraíso. Sino que el Señor no solamente intercedió por él ante la presencia del Padre, sino también allí en ese momento le otorgó aquella salvación. Vemos, amado hermano, cómo el Señor oró por sus enemigos. Esto es lo que el Señor nos manda también a través de la palabra: oraos los unos con los otros y orar por aquellos que nos están ultrajando, aquellos que se levantan en contra de usted, aquellos que se levantan a juzgarlo, criticarlo, murmurar, aquellos que todo el tiempo tratan la manera de hacerle mal a usted, pero usted les va a hacer un bien a través de la intercesión. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que Dios se encargará de cada uno de nuestros enemigos. Pero qué importante es la intercesión. A veces nosotros como ser humano, aquella persona me lo hizo, ya no voy a orar por él, ya no voy a orar por ella. Tenemos que seguir orando, porque esto es un mandato del Señor: orar por nuestros propios enemigos. Y es aquí donde comenzamos a ver la mano y la misericordia del Señor. Cuánto pasaje bíblico nos encontramos dentro de la palabra, como el Señor vino a traer aquella intercesión. Cuántas ocasiones, desde que el pueblo de Israel comenzó a salir desde el lugar de Egipto, vemos cómo y cuántas maneras y de qué manera Moisés comenzó a interceder por el pueblo. Comenzamos nosotros a ver que desde el momento que parten de Egipto hacia la tierra de Canaán, el pueblo siempre se rebeló, el pueblo siempre se levantó, el pueblo siempre juzgó, el pueblo siempre comenzó a llevar aquella queja ante la presencia de Dios. Y vemos, amado hermano, que yo creo que habían más quejas que agradecimiento ante la presencia de Dios. Si no era por una índole, era por otra índole, pero todo el tiempo el pueblo se estaba quejando. Y lo más importante aquí, amado hermano, que el Señor los estaba escuchando a cada uno de ellos. El Señor los estaba escuchando, pero se llegó un tiempo que la Escritura nos habla en todo el libro de Éxodo. Dice que en ese momento Dios escuchó la voz de cada uno de aquellos que comenzaron a murmurar, y el Señor se llenó de ira. El Señor se llenó quizá de aquel coraje, pero la ira le entró al Señor. Y en ese momento que le entra la ira al Señor,
Vemos que mirábamos en la clase de escuela dominical, antes de que llegue el problema a la vida del mundo, de la persona, de la familia o de alguien, siempre el Señor va a usar a los profetas. Y vemos que antes de que la ira de Dios cayera sobre la vida de las personas, vemos que siempre Dios habló al líder principal, que era Moisés. Y cuando Dios hablaba, Moisés le decía: tienes que hablar estas palabras antes que la ira venga a consumirlos a cada uno de ellos. Y comenzamos a ver cuántas ocasiones Moisés se paró para interceder a favor del pueblo, cuántas ocasiones Moisés se paró enfrente de Dios. Y amado hermano, y aún la escritura nos enseña que hablaba cara a cara, aunque su rostro, óigame bien, Moisés nunca lo pudo ver, pero él hablaba con el Señor como si estuviese hablando cara a cara con aquella persona. Y vemos, amado hermano, que Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿por qué los vas a destruir? Mira al pueblo enemigo, mira a los egipcios, mira a los pueblos vecinos, van a decir que la ira tuya cayó sobre tu propio pueblo. Señor, detén tu ira, detén tu mano. Y vemos cuántas ocasiones, amado hermano, la ira de Dios iba a caer, pero la intercesión de Moisés hizo que la ira del Señor no cayera en ese momento. La importancia de alguien que siempre va a estar orando por ti, la importancia de que alguien se va a poner en la brecha para poder orar, interceder y llevar ese problema. Aún el Señor dijo las siguientes palabras: si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, todo lo que pidieses en mi nombre será hecho, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en el cielo será desatado sobre la tierra. Pero es necesario que dos se pongan de acuerdo. En la iglesia tenemos que estar de acuerdo. La iglesia tenemos que estar en el mismo espíritu, orando, intercediendo los unos con los otros, para que el poder de Dios, la misericordia de Dios se siga moviendo, para que el Señor nos visite en cada servicio. Necesitamos que la iglesia esté completamente de acuerdo, amado hermano, porque vemos que necesitamos la intercesión del uno para con el otro. La importancia de que Dios se glorifique en mi vida, la importancia de que Dios se glorifique en mi hermano, pero necesitamos vivir completamente en aquella armonía, porque a través de la armonía viene también la intercesión. Vemos que necesitamos la intercesión. Las palabras del profeta Isaías que leímos, esas palabras dicen: después oí la voz del Señor. Vemos cómo el profeta Isaías comenzó a escuchar la voz del Señor, y esa voz, dice la escritura, que le decía: ¿a quién enviaré? El Señor necesitaba que alguien se parara en la brecha para poder interceder. Vemos, amado hermano, que la escritura nos dice que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero ¿quién es el que se va a parar en la brecha para poder interceder por alguien más? ¿Quién de nosotros? Y vemos, amado hermano, que Isaías comenzó a escuchar la voz del Señor, y aquellas palabras llegaron al oído y bajaron al corazón. Y mismo vemos cómo Dios le dice al profeta: ¿a quién enviaré? Y cuando el profeta escucha la voz del Señor, le dice lo siguiente, y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vemos cada profeta dentro de la palabra de Dios, cómo se paraba enfrente de la presencia de Dios para poder interceder por el pueblo. Vemos de qué manera, amado hermano, Dios nos habla de una manera, nos habla de otra manera y nos vuelve a hablar de otra manera, pero siempre vamos a encontrar dentro del parámetro de la Biblia que va a haber un profeta el cual se va a parar delante de la presencia del Señor para poder interceder por su iglesia, para poder interceder por su pueblo. Esto es lo que necesitamos hoy a través de la escritura. Jesús está intercediendo por ti. El Espíritu de Dios intercede por nosotros cuando ya pensamos que no podemos y ya no podemos caminar y avanzar. Es cuando la fuerza del cielo viene sobre nuestra vida, pero nosotros tenemos que levantar nuestros ojos a Dios, porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y a su nombre,
Vemos nosotros las circunstancias de lo que llega a suceder en el libro de Génesis, pasaje que usted ya se lo sabe de memoria, pero en esta noche lo vamos nosotros una vez más a recordar. Libro de Génesis capítulo 18 y el versículo 16 nos habla la escritura. Como siempre necesitamos la intercesión de alguien que se ponga enfrente de uno, porque es aquí cuando vamos a comenzar a ver la mano poderosa de Dios sobre nuestra propia vida. Dice el libro de Génesis capítulo 18 y el versículo 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Vea esto tan importante, que siempre Dios va a traer un aviso antes de que lleguen las circunstancias a la tierra o las circunstancias lleguen a la vida del ser humano. Cuando alguien anda caminando chueco o nuestra relación con Dios no está bien, o cuando estamos fallando al Señor en alguna manera, ya sea que alguien va a recibir palabra de Dios para traérsela a uno, o ya va a ser que el Espíritu Santo le va a dar convicción a esa persona de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, sino que vemos, amado hermano, que los ángeles que Dios había mandado a la tierra, Abraham iba caminando con ellos, pero viene la voz del Señor, y el Señor habla y dice: y Abraham iba acompañándolos. Y el versículo 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Sino que vemos aquí cómo el Señor habla de esta manera: yo no puedo esconder nada antes de que mi siervo sepa lo que voy a hacer, sino que el Señor tiene control completamente. Quizá algún miembro de nuestra familia, ya sea el esposo, son los hijos, cuando andan mal, y antes de que la ira del Señor llegue, Dios, aquella persona espiritual, le va a comenzar a hablar y le va a decir: da este mensaje a tu hijo, al esposo, a la esposa o a algún miembro de la familia, antes que la ira del Señor pueda llegar a tocar el corazón de esa persona. Por eso es tan importante, amado hermano, el poder orar, el poder interceder. Vemos que antes de que viniese el problema, ya Dios había declarado y dijo: ¿cómo voy a esconder la palabra, o cómo voy a esconder algo de lo que va a llegar sobre la tierra? No puedo encubrir esto, sino que mi siervo tiene que darse cuenta de lo que voy a hacer y de lo que va a pasar sobre la tierra. Hay algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre tener la convicción del Espíritu a través de aquella oración, porque antes de que llegue el problema, el Señor nos va a traer la convicción en los tiempos difíciles, cuando algo llegue a suceder, y a su nombre. Yo no sé si usted el día de ayer, el día lunes, pudo notar algo totalmente diferente en el aire temprano en la mañana. Yo pensé en la mañana cuando me levanté que había rocío, pero no era ningún rocío. Se miraba algo, como un polvo, algo que estaba sucediendo. Le dije: Señor, ¿qué es esto que está pasando? Y allí comienzan a venir todas las respuestas de parte de Dios. Pero el aire que se estaba moviendo el lunes por la mañana no se miraba tan bueno, sino tenemos que tener la convicción de parte del Señor, y Dios te dará la respuesta de lo que va a pasar y de lo que va a suceder. Antes de que llegue el problema, Dios va a traer la convicción. Antes de que llegase el problema a Sodoma y a Gomorra, vemos, amado hermano, que Dios tuvo misericordia de alguien, porque alguien se paró en la brecha. Vea usted lo que habla y lo que dice el versículo 18. Versículo 18 dice: y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita entre él todas las naciones de la tierra. Vea que ante los ojos de Dios, Abraham era una persona tan importante, porque de allí iba a salir el Mesías a lo largo del tiempo. Era el pueblo que el Señor ya había escogido en la vida de Abraham y en la vida de Sara, sino que allí
vemos que Abraham era tan importante ante la presencia del Señor. Y entonces Dios dice: ¿cómo le puedo yo ocultar esto a mi siervo? Si de él nacerá, de él será mi pueblo, de él saldrá mi nación. ¿Cómo le voy a poder yo ocultar algo que va a llegar a la tierra? Amado hermano, cuando nos acercamos al Señor constrictos, humillados, el Espíritu de Dios te dará la convicción de lo que va a llegar, de lo que se va a aproximar y de lo que esta tierra tarde que temprano va a recibir. Pero es necesario que los que estemos con vida, y es necesario buscar a Jehová, como dijo el profeta, mientras pueda ser hallado, para que cuando lleguen los malos tiempos, entonces le vamos a poder decir al Señor: Señor, heme aquí. Y es el tiempo cuando el Señor viene y levanta su iglesia y levanta su pueblo. Pero tenemos nosotros que estar orando y estar intercediendo por aquellos que no quieren nada con Dios y a su nombre. Pero vea lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Vea la convicción de parte de Dios que él tenía hacia con su siervo. Le voy a avisar a Abraham lo que va a pasar, lo que va a decir, para que sus generaciones, para que su familia también anden en mi camino, para que las generaciones anden también en mi ley. Le voy a decir a Abraham que se prepare por lo que va a llegar, por lo que va a venir. Amado hermano, y comenzamos nosotros a ver cómo el pueblo de Dios, algunos anduvieron en la ley y otros se apartaron completamente de la ley. Recordando el pasaje bíblico de mismo el profeta Isaías, cuando fue y le dijo a aquel hombre que iba a morir que preparara su casa, porque ciertamente ese mismo día iba a llegar a morir el rey. Y vemos, amado hermano, cómo el profeta llegó a la vida de aquel rey y le dice: prepara tu casa porque vas a morir. Pero vemos, amado hermano, que al momento que el rey está en su casa, y quizá en ese momento la escritura dice que está volteado hacia la pared, y él mismo está orando y le comienza a decir al Señor: Señor, me vas a cortar la vida, yo sé que soy enfermo, pero me vas a cortar la vida, Señor, no he terminado de hacer lo que tengo que hacer. Y él mismo comenzó a orar, él mismo comenzó a interceder ante la presencia del Señor. Pero yo quiero verlo a través del mundo espiritual, que cuando llega el profeta, lo puso en la presencia de Dios, lo puso en las manos de Dios, después de haber hablado con él. Y vemos aquí, amado hermano, que esas palabras del rey y las palabras del profeta llegaron y tocaron el corazón de Dios, porque la escritura dice que antes de que el profeta saliera del patio de su casa, vino la voz del Señor y le dice: regrésate a la casa y ve, dile a mi siervo que le voy a dar 15 años más de vida. O sea que la oración, amado hermano, dice que la oración eficaz puede demasiado. La oración del justo, del Señor la oye, el Señor la escucha. Por eso es tan importante que nuestra relación siempre esté bien ante la presencia de Dios, porque cada palabra no se va a quedar sin recompensa. Cada palabra que salga de tu boca, el Señor la va a escuchar. Y si eres una persona justa delante de la presencia de Dios, así como este rey fue justo ante la presencia de Dios, Dios le alargó la vida 15 largos años más, porque alguien estuvo intercediendo. Es importante que la iglesia todo el tiempo nos mantengamos a través de la intercesión. Versículo 20: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dentro de Sodoma y Gomorra había una luz de esperanza, había una luz encendida. Pero aquella misma luz, el pecado que estaba en ambas ciudades, parecía que no dejaba ver aquella luz. Y quizá en este tiempo vamos a vivir o estamos viviendo en los últimos tiempos,
donde el pecado, dice la Escritura, iba de aumento en aumento y había llegado como un olor ante la presencia del Señor, como ese perfume, pero un perfume de maldad, un perfume malo, un perfume que no era nada bueno. Y quizá, amado hermano, en estos tiempos estamos viviendo la misma situación, donde ya el pecado está a flor, está a flote, donde ya el hombre no se detiene absolutamente para nada. Y quizá viene nuestra mentalidad, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo en medio de toda esta oscuridad, en medio de todo este pecado? Pero aún, amado hermano, aunque las tinieblas estén tan densas, aunque el pecado esté tan grande, siempre va a haber una luz en medio de la oscuridad. Siempre va a haber una luz, la cual esta luz te va a proteger, porque hay alguien que va a estar intercediendo por ti. Comienza a pensar en el mundo espiritual. Tanto en la vida en la ciudad de Sodoma como en la ciudad de Gomorra había solamente pecado, había solamente tinieblas, había solamente maldad. Pero dentro de esta ciudad había una familia, y en esta familia había una luz y un rayo de esperanza, y esta luz estaba siendo protegida porque alguien estaba intercediendo por esta familia. Alguien ya estaba pensando ponerse en la brecha. Y vemos, amado hermano, que dentro de toda la ciudad, ¿cómo iba a ser posible que solamente una sola familia era la única que iba a salir con vida de ese lugar? Quiero que usted comience a imaginarse cuánto pecado hay sobre esta tierra, pero cuántas personas hay, aquellos que no han doblado sus rodillas a Baal, aquellos que no han doblado su pecado, no han doblado a su rodilla al pecado, aquellos que se han mantenido firmes delante de la presencia de Dios. Entonces comenzamos a ver, amado hermano, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, que el Señor tiene preparado la morada para cada uno de ellos, y a su nombre. Vemos cómo estaba difícil la situación, y el versículo 21 dice: descenderé ahora y veré así han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vea que el Señor dice: estos hombres han pecado tanto que ahora es tiempo de consumirlos. Estos hombres se han depravado demasiado, que yo sé todo lo que están haciendo. Y vemos aquí, amado hermano, que la justicia y la ira de Dios estaba a punto de llegar. Estaba a punto de llegar. Sigue hablando la Escritura, vayamos. Dice: y se apartaron de allí los varones y se fueron a Sodoma, y Abraham aún estaba delante de Jehová. Aquellos varones toman el rumbo y se van a la ciudad. Pero dice la Escritura que Abraham se quedó todavía enfrente de Jehová. Él se queda hablando con el Señor. Y cuando uno habla con Dios, aquí comienza a entrar el trabajo de la intercesión. Porque todo el tiempo, cuando uno dobla la rodilla ante la presencia de Dios y comienza a tener aquella comunicación, aquella plática con Dios, comienza la intercesión. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, y cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, él mismo comenzó a interceder por él mismo. La misma Escritura nos enseña que cuando él estaba orando, dice que las gotas de sudor parecían como gotas de sangre que estaban saliendo de su cuerpo, porque se estaba llegando el tiempo de la agonía, cuando los traidores, cuando aquella persona lo iba a entregar en manos de los soldados romanos en medio del senderín.
Vemos, amado hermano, cómo el Señor comenzó tanto a estar intercediendo por Jerusalén, como Él comenzó a interceder por su propia persona. Aún Él estando en la cruz del Calvario, Él mismo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él mismo comenzó a interceder por los enemigos, pero también Él comenzó a interceder cuando Él mismo dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él comienza a estar orando, Él comienza a estar intercediendo. La agonía comenzó en el Getsemaní. Amado hermano, aún también nosotros quizá, algunos de nosotros quizá estamos pasando por la agonía, pero es necesario el doblar la rodilla y decirle: Señor, ayúdame a pasar esta copa, ayúdame a pasar este trago amargo, ayúdame, Señor, yo necesito tu presencia. Y cuando comenzamos a clamar, entonces viene la fuerza del Espíritu Santo, y a su nombre. Vemos que Abraham se quedó enfrente del Señor, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Comenzó la intercesión de Abraham. Señor, ¿destruirás? ¿Vas a destruir al impío juntamente con el justo? Abraham sabía y le dolía en su corazón de que iba a llegar destrucción a estas ciudades. Abraham sabía que una de estas ciudades había un familiar de él. Y qué carga tan pesada nos pone el Señor cuando sabemos que nuestros familiares, amado hermano, no han conocido a Cristo, o cuando andan desvagados. Qué carga tan dura nos pone el Señor. Y después tan difícil que cuando uno va a decirle la vida a los familiares, el familiar viene y se voltea en contra de uno, que ya no le quiere hablar a uno más. Pero esta carga, a través de esta carga, el nombre del Señor va a ser glorificado, porque hay promesa de parte del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Escritura: y los que están lejos como aquellos que están cerca. Sino que tenemos que orar, amado hermano, por cada uno de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, para que Dios sea el que se encargue de ellos, para que a su tiempo vengan al conocimiento y al carril del Señor. La situación de Abraham en ese momento, sabiendo que Dios iba a destruir estas ciudades, Abraham en ese momento quizá el corazón le comenzó a palpitar, la sangre comenzó a fluir más fuerte. En ese momento quizá entró una desesperación en la vida de Abraham por lo que iba a llegar a la tierra. Pero vemos, amado hermano, que Abraham comenzó a decirle: Señor, ten misericordia de mi familia. Vas a destruir, Señor, al impío juntamente con el justo. Pero el Señor conoce todo. Sabe que el Señor conoce su pensamiento suyo, conoce mi pensamiento, conoce, aún estando dormidos, cuando el sueño viene, y el Señor conoce todo. No hay pensamiento que podamos esconder delante de la presencia del Señor. No lo hay. Y lamentablemente, el tiempo cuando el Señor venga por su iglesia, esperemos que todos estemos en el mismo pensar, en el mismo saber y en la misma comunión. Porque si hay alguno que no está entre ellos, lamentablemente se quedará. Se quedará. ¿Por qué Dios va a ser tan injusto? No, Dios no es injusto, sino no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. No la debemos de descuidar, porque entonces dice: la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Cuando el Señor te da la salvación, es eternamente y para siempre. Yo soy el que la pierdo. La persona es la que la pierde por verse desligado de la presencia y de la misericordia del Señor. Por eso todo el tiempo, amado hermano, tenemos que estar activos en la iglesia, orando, intercediendo, llevando la palabra, teniendo la comunión. Tenemos que siempre el cuerpo del Señor permanecer activo, porque cuando alguien se sienta decaído, viene aquella mano para levantarlo. Dios no quiere que ninguno se pierda.
Versículo 24 dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? En una ciudad, por más pequeña, comience a imaginarse cuántos habitantes tenía Sodoma y Gomorra. No lo sabemos. No había un censo todavía, quizá en ese tiempo. Pero estamos hablando de dos ciudades, dos pueblitos quizá pequeños. Pero quiero imaginarme que más de 1000 personas había. Voy a decirlo, quizá había 200 personas. 200 personas en un pueblo tan pequeño. Pero comience usted a ver el número. Que el Señor ya sabía cuántos habitantes había en ambas ciudades. Y Abraham le dice: Señor, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 justos, ¿destruirías a la ciudad? Por amor a 50 de una población quizá de 1000. Y el Señor, vea lo que le dice en el versículo que sigue, versículo 25: de lejos de ti de hacer tal que hagas morir al justo del impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas el juez de la tierra, y no te de hacer lo que es justo. Versículo 26: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a quien, a ellos. Qué tremendo. Abraham le dice: Señor, 50. Dios le responde: Abraham, mi siervo, si hay 50 justos en la ciudad, por amor a esos 50, no voy a destruir a nadie. Imagínense el amor de Dios. Tanto los pecadores iban a alcanzar la salvación si hubiera habido 50 justos. El Señor hubiera perdonado su pecado. El Señor no hubiera destruido la ciudad. La ira del Señor no hubiera llegado. Dios le hubiera mandado decir a los ángeles: deténganse, deténganse, esperen. Pero Dios le dijo: por amor a esos 50, Abraham, no los voy a destruir. Y ahí comenzó la cuenta: Señor, si hubieran 45 justos, Abraham, por 45 justos no los voy a destruir. No se enoje mi Señor, ahora estoy hablando con usted. Si hubiera 40 justos, ¿destruirías a esos 40? Abraham, si hubiera 40 justos, no los voy a destruir. El Señor sabía cuántos justos había en Sodoma, cuántos justos se encontraban en esas ciudades. Y Abraham comenzó a estar intercediendo ante la presencia del Señor, y él comenzó a interceder y comenzó a interceder. Versículo 27: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Vea a través de la intercesión como mismo Abraham dice: yo soy polvo, yo soy ceniza, Señor, por favor ten misericordia, no te enojes de mí. Vemos, amado hermano, que a uno de los salmistas dice: Señor, soy un gusano delante de tu presencia. Sino que vemos la bajeza hasta donde Abraham se estaba bajando con tal de interceder, con tal de que Dios aplacara la ira, con tal de que Dios detuviera su brazo en ese momento. Versículo 29: y volvió a hablarle y le dijo: quizás se haya allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Versículo 30: y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizá
hallare allí 30, versículo 31. Y dijo: he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi señor. Quizá allí haya allí 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá hallare 10. Primero le bajó 5, otros 5, al final viene y le baja 10. No se enoje mi señor. Si hubiese 10 justos, tanto Abraham estuvo intercediendo por la familia, estuvo intercediendo por aquel hogar que estaba en medio de las tinieblas, que estaba en medio de la oscuridad. Abraham se paró enfrente, estar orando, estar intercediendo, platicando cara a cara con el Señor. No se enoje mi Señor, ahora estamos hablando usted y yo. No se enoje mi Señor, porque soy polvo y soy ceniza. No se enoje mi Señor, sino que vemos la conversación que Abraham tenía con el Señor, y de ahí la cuenta fue bajando y fue bajando. Amado hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, cada uno de nosotros comience a comenzar a mirar y comience a pensar un momento: ¿cuántos vecinos que tiene usted a su alrededor realmente son cristianos o le sirven al Señor o tienen el temor del Señor o son seguidores de Cristo? ¿Cuánta gente a su alrededor viven en el pecado? ¿Cuánta gente a su alrededor viven completamente en el vicio? Pero ¿sabe qué? Aunque las tinieblas estén a su alrededor, en medio del lugar, en medio de aquella calle, en medio de la ciudad, desde los cielos Dios está mirando, inclina su oído y Él comienza a mirar y comienza a ver hacia la tierra, y en medio de la oscuridad hay una casa, hay un hogar, el cual este hogar está alumbrando, y esa luz el Señor la está mirando desde los cielos, y esta luz son de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, aunque se encuentran en medio de la oscuridad, en medio del pecado, pero ahí está la protección de Dios, la protección del Espíritu Santo, cuidando y protegiendo a cada familia que le servimos completamente al Señor. En medio de la oscuridad hay alguien que está intercediendo por ti, y es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínese usted un punto, una luz encendida en medio de aquella oscuridad. Allí estamos los hijos del Señor. Allí estamos los hijos del Señor. No sé si usted ha tenido la oportunidad de subirse a un avión y ya ha viajado en la noche. Y cuando uno viaja en la noche, el avión comienza a subir. Cuando alcanza una altura, o cuando el avión va bajando a cierto nivel muy bajo en la oscuridad en medio de la noche y va llegando a cierta ciudad, se mira aquellas luces resplandecientes en medio de la oscuridad. Se mira aquella luz que está comenzando a alumbrar, que es la ciudad que está alumbrada sobre la noche, amado hermano. Y cuando comenzamos nosotros a ver eso, comenzamos a ver que allí está la presencia del Señor. Abraham comenzó a interceder por su familia. Abraham comenzó a interceder. Cuando Abraham comenzó a interceder, ahí en el capítulo 19, en el versículo 29, dice que allí llegaron los ángeles. Y cuando llegaron los ángeles, en ese momento los ángeles sacaron a Lot y a la familia antes que la destrucción llegara a esas dos ciudades, antes que la destrucción caiga a esta tierra y antes que la ira de Dios caiga a esta tierra. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, entonces dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y de los cuatro cabos de la tierra el Señor nos levantará. Hay alguien que está intercediendo por ti. Ponte de pie, iglesia. Recuerda, quizá un hermano, quizá tu pastor, quizá tu hermana, quizá un hijo, quizá alguien, un amigo, quizá un hermano en Cristo, quizá alguien está intercediendo por ti. El altar está abierto si quieres venir un momento
ven y dobla rodilla. Dile: Señor, parece que ya no puedo, las fuerzas se me están acabando, las fuerzas se me están terminando, pero yo necesito de ti, Señor, porque el Espíritu nos da convicción. El Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu del Señor está ahí con nosotros. El Espíritu de Dios está contigo, iglesia. Hay que orar los unos por los otros. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Soberano Dios, te damos alabanza, te damos honor y te damos gloria. Espíritu Santo, cuántas ocasiones, Señor, Moisés se puso enfrente de ti, Señor, para orar y interceder por el pueblo. Señor, cuántas ocasiones, Señor, hemos estado clamando delante de ti y delante de tu presencia, Señor. Cuántas ocasiones, Señor, hemos estado intercediendo, Señor, por mi hermano, por mi hermana, como pastor de la iglesia. Señor Santo, en tus manos te pongo la iglesia, en tus manos te pongo la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que se han bajado en lo espiritual, Señor, levántalos. Aquellos, Señor Santo, que están menguando demasiado, Señor, levántalos. Aquellos, Señor Santo, Padre, que el trabajo los está consumiendo, Señor, levántalos. Aquellos, Señor Santo, que están decayendo en una decadencia espiritual, Señor, levántalos. Señor, así como Nehemías, Señor Santo, se paró enfrente, Señor Santo, del pueblo y comenzó a levantar sus manos, y al momento que Nehemías levantó las manos, él mismo comenzó a proclamar: el gozo del Señor es mi fortaleza. Vemos, amado hermano, que las manos de Moisés se cansaban, pero alguien estuvo intercediendo para levantárselas. Dios, te ruego, Señor, en este momento intercedo a favor, Señor, de cada uno de mis hermanos, de toda la iglesia Monte de Sión. Te ruego por ellos, Señor Santo, por cada miembro, Señor, que está en esta noche, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en el altar. Mis hermanos, Señor, cada uno de ellos, tú conoces su carga, tú conoces su angustia, tú conoces su aflicción, Señor. Tú la conoces, Padre eterno. Te ruego por ellos, Señor. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: y yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás.
Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Eres quien me da las fuerzas. Te adoramos, Y ha Jesús. creído siempre en mí. Te adoramos, Señor. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Yo Creemos en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo en tus promesas, Señor. Yo Creo. que Espíritu tú Santo. me levantarás. Intercedemos, Señor. Tú me levantarás. Intercedemos Yo creo por mis hermanos, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Intercedemos, Señor, por el presidente. Intercedemos, Señor, por las elecciones. Intercedemos, Señor, por los alcaldes de aquí de Garland. Señor, te ruego por ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy alabanza, te doy honor, te doy gloria por los siglos de los siglos. Gracias, soberano Dios, gracias. Te damos alabanza. Espíritu Santo, te doy honor y gloria. Espíritu de Dios, gracias. Señor, intercedemos por cada familia, por cada uno de los familiares de mis hermanos. Te ruego por ellos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Intercedo, Señor, por mi esposa, por mis hijos, Señor, por mis hermanos, por mi padre. Te ruego, Señor, por toda mi familia. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Te ruego, Señor, por los diáconos, los sugieres. Te ruego, Señor, por mis hermanos de la alabanza. Te ruego por ellos, Señor Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, te ruego que te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias te damos, Señor, por mis hermanos allá en Honduras. Aquellos, Señor Santo, que están pasando por diferentes circunstancias, Señor. Sé con ellos, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Señor. Síguete moviendo, Padre eterno, de una manera especial. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, Señor, para seguir avanzando. Danos fuerza, Señor, para seguir triunfando, Señor, en el mundo espiritual. Señor, añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Sálvalos, Señor Santo, aquellos que han de ser salvos. Trae familias nuevas a la iglesia, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque sé que tú estás aquí. Muchas gracias te damos.